Hola a todos, soy Boris. Hoy estamos con... Alejandro. Y este es el tercer episodio de Latidos. El episodio de hoy se llama Hola My Friend. Estaremos hablando de cómo hacer amigos, cómo encontrar tu círculo social y cómo pertenecer en este mundo ambiguo. Entonces, Alejandro, ¿quién eres? Yo soy Alejandro Solís, soy de Bolivia y soy un filmmaker. ¿Cuándo te mudaste a Estados Unidos? Me mudé a Estados Unidos aproximadamente 2 años. ¿Y cómo fue tu experiencia haciendo amigos? Me costó demasiado. Llegué y al siguiente día me metí al colegio. Entonces yo no soy de hablar con gente, incluso con gente que habla mi mismo idioma, no hablo. Entonces me tomó como 2-3 días para recién hablar con una persona. Aunque no conocía a nadie y no me sabía el idioma de acá, me tomó 2-3 días para recién comunicarme con alguien. ¿Aún recuerdas quién fue tu primer amigo? Sí, lo mantengo en contacto. De hecho, lo tengo en una clase. Antes lo tenía en 4, ahora lo tengo en una. Lo conocí en clases, de hecho. La profe me llamó por un problema con mi trabajo de matemáticas y no sabía qué decirme en español porque ya no hablaba. Y yo no sabía hablar inglés, entonces lo llamó, me empezó a traducir y nos dimos cuenta que concordamos en unas clases y de ahí pues nos hicimos amigos. ¿Crees que te sentiste entendido? ¿O como que gente sabía que estabas ahí, como que le importaba? Sí y no. Sí, porque mi familia estaba ahí conmigo. Entonces mi mamá trabajó mucho para traerme acá, entonces después de un largo tiempo recién la pude volver a ver. Y no, porque las únicas personas que conocía eran mis hermanos, mi mamá y mi abuela. De ahí no conocía a nadie más y no había nadie más de mi familia acá. Todos estaban allá en mi país. Entonces, con un ambiente distinto, ¿no? al de tu país, ¿cómo te acoplaste al ambiente de New Orleans, de Estados Unidos? No me acoplé, no del todo. Ya me acoplé más, antes estaba peor. No podía siquiera salir antes a la calle. No, era difícil para mí. Incluso salir a mi colegio era costoso ahí. Entonces ahorita ya me acoplé más, era nuevas experiencias, nueva cultura, nueva gente y un nuevo idioma. Entonces, ¿cómo es que tú ponías tu identidad, ¿no? en el mundo? ¿Cómo es que te diferenciabas entre todos? Yo creo que ese es un buen punto, porque de donde venimos nos enseñan a comportarnos de una manera diferente a cómo se comporta la gente de acá. Yo de donde vengo me enseñaron como de estar callado y todo eso, y siempre tranquilo. Entonces cuando llegué fue un choque bien grande de ver gente con 2-3 años menos que yo, pero que se comportaban como con niños de 4 años. Entonces no, Sí. me sentía raro. Es bastante raro Sí. cómo, no sé, las diferencias, ¿no? Entre cómo nos educan, cómo crecemos o cómo las personas interactúan y cómo llegamos a cambiar nuestro comportamiento en comparación con las personas que interactuamos. Sí. De hecho, cuando llegué, yo era más cerrado. Yo era como bien introvertido, entonces no me gustaba pasar mucho tiempo en la calle o saliendo. Yo preferiría estar en mi cama o en mi casa y viendo cualquier cosa o haciendo cualquier cosa, pero no salir. Entonces era como de bien fuerte que de la nada me decía, mi mamá llegaba y me decía vas a salir en 1 hora, que tienes una actividad con un grupo que no conoces a nadie y no hay nadie que hable tu mismo idioma. Entonces era como de ¿qué voy a hacer si no hablo el idioma? No hay nadie que me traduzca y yo ya no voy a estar ahí. Entonces era como me sacaron de mi zona de confort, pero así directo. Sí. Ahí no entendía nada. Explicaban de hojas, yo le entendía de papas. Ahí, qué grave. Sí, yo también era un poco reservado. Creo que, bueno, la mayoría de personas que conozco cuando se mudan aquí no son inmediatamente extrovertidos. Sí. Cuesta adaptarse, sí. obviamente. Pero creo que lo importante que yo aprendí en mis experiencias es confiar en ti mismo. Sí.
Y desafortunadamente a veces nos arrepentimos de no lanzarnos. De no hacer algo. Sí. De no poder decir de... El miedo nos impidió hacer cierta cosa. Sí. A mí me pasó así. De hecho, hubo una vez que yo tenía la oportunidad de ser como el presidente de mi clase. Ujú. Pero el idioma no es que me lo impedía ese momento, sino era yo. Porque me daba mucho miedo el estar delante de gente y mucho más estar delante de gente que no conozco. Entonces era más peso. Y yo estaba asustado de hacer eso. Sí. Podía haberlo hecho bien. Me decían mis profesores y algunos compañeros que lo podía hacer mejor que el presidente actual en ese momento. Pero por mi miedo no pude hacerlo y me arrepentí. ¿Crees que has conseguido que ese miedo desaparezca? A lo mejor por medio de, no sé, bueno, como mencionaste, a lo mejor tu familia te ayudó o tuviste algún grupo de apoyo. Sí. Hubo varios grupos que me ayudaron, pero más que nada fue mi familia. Mi mamá más que todo, que era como que me lanzaba directo a hablar con gente. Yo con todo miedo ahí iba y le preguntaba o le hablaba. Entonces ahí luego veía que ellos no me tenían miedo, pero yo era el único que tenía miedo. Y ellos no paraban, nomás porque yo tenía miedo. Entonces ellos seguían y era como de... Yo tenía que seguir igual que ellos. Aún asustado tenía que seguir. Ahí el miedo tuve que vencerlo en cierto momento yo solo. Incluso yo recuerdo que, bueno, no voy a mentir, aún tengo estas experiencias. Pero hablar por el teléfono, ¿no? Cuando tus papás te dicen que tienes que hablar por teléfono. Sí. Yo aún no puedo. Hago cualquier excusa para no hablar por teléfono. Porque, no sé, me da pena. A mí de hecho, cuando me llaman, siempre les pido a alguien que me texte, que me mande mensajes de texto. Porque cuando me llaman yo hago como de... Se corta... ¿Qué? Es que habla muy raro por teléfono. Sí, es bien diferente el hablar por mensaje, teléfono y de persona. Mucho más si no lo conoces. Entonces, sí, creo que para ser amigos o para sentirnos que pertenecemos, a veces tenemos que quitarnos el miedo. Y a veces creo que nos da miedo, pues, las diferencias que tenemos. Sí. Nos da miedo que gente juzgue nuestras diferencias, ¿no? Que no sintamos que... Que juzguen quiénes somos. Sí. Sí, da mucho miedo, de hecho, eso. Que no nos merezcamos mostrar esas diferencias. Y creo que eso es lo que queremos, lo que mostramos en nuestra comunidad, en Luna, en Puentes. Que las diferencias importan, pero en buen sentido. No. Las diferencias son lo que te hacen especial. Exacto. Entonces, no tengas pena de mostrar tus diferencias y espero hayas disfrutado este episodio de Luna. Chao. Chao.